Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda ronda de la cuarta jornada. Magnus Carlsen contra Vincent Keimer casi se empieza en el tablero, todavía están en una posición igualada. Vamos a ver cómo transcurre esa partida, pero de momento traigo una partida fantástica que ha terminado hace unos minutitos y es la de Fabiano Caruana llevando las piezas blancas contra Ray Robson llevando las negras, ¿no? También el jugador estadounidense. Se habían enfrentado el día anterior con las piezas cambiadas, haciendo tablas y bueno, pues el que gane gana y pasaría de ronda. Ritmo clásico, los relojes están ya en marcha, E4 ya en el tablero, a lo que se responde con E5, caballo F3, caballo C6 y apertura italiana, a lo que se responde con la defensa de los dos caballos, ¿no? Hay ideas de atacar con el caballo junto con el alfil en F7, respondiendo con D5, entrando en posibles capturas en F7, el ataque del hígado frito, etcétera. Pero bueno, tras este amago, Caruana decide ir un poquito más tranquilo, no juega caballo G5, juega D3, defiende el peón atacado y alfil C5, bueno, pues llevando el alfil a una casilla también activa, ¿no? Transponiendo al yuco piano, al yuco pianísimo. Bueno, tras estos movimientos C3, la idea por parte de las piezas blancas quizás es jugar B4, con control sobre D4 para una ruptura central. En ambos posiciones pues tocarían a este alfil de casillas negras. El caballo parece que queda pues sin salto, sobre todo sin control sobre el centro, sin algún salto a la casilla de D4, y tras estos movimientos de 6 para bueno, pues sacar el alfil de dama y también reforzar la defensa de este peón de 5. Tras estos movimientos en roque en corto y típica jugada A6 o A5, se juega en este caso A5. Bueno, pues la diferencia es que en algún momento las piezas blancas podrían clavar el caballo de C6, pero por otro lado también este peón avanzado evita que se tengan ideas de jugar B4 al menos directamente, ¿no? Habría que prepararlo un poquito. Con A3 también la torre está indefensa en esa posición y bueno, pues sería otra partida. Torre E1 defendiendo en E4 y alfil A7 retirando el alfil preventivamente. Tras estas jugadas caballo B D2, H6, bueno, pues evitando clavadas o ideas también de las blancas en jugar caballo G5 y buscar algún tipo de ataque en F7, como comentábamos anteriormente. El caballo se retira a F1 para venir a G3, controlando incluso dos veces ambos caballos la casilla de F5. De momento caballo F1, el alfil vuelve a coger fuerza, no tiene de momento pues muchas casillas para lanzarse, para retirarse, y enroque en corto. Caballo G3 y caballo E7, ya que decíamos que este caballo de alguna manera pues no tiene saltos de momento en esta posición y se suele llevar de alguna manera también a G6, como vemos, bueno, pues con control sobre la casilla de F4. Además, con ese movimiento, retirando el caballo de la columna C, bueno, pues se permiten jugadas como C6 o C5 que veremos un poquito más adelante. Se me ha olvidado decir que, bueno, estamos muy cerquita de los 10.000 suscriptores, así que bueno, pues muchísimas gracias, no solamente por los 10.000, por todos los anteriores, y esperemos que sigamos creciendo y estemos juntos y cada vez seamos más, ¿no? Bueno, tras estas jugadas se juega también H3 con ideas de control sobre la casilla de G4, caballo G6 y alfil B3. Alfil E6 peleando contra el alfil italiano de las piezas blancas, evita cambios Caruana retirándolo y escondiéndose a C6, a C2, perdón, y aquí viene este movimiento que como comentábamos antes, jugándose C5, en el que bueno, pues se gana un poquito de control sobre la casilla de D4, pero por otro lado es verdad que el alfil pierde fuerza en la diagonal. No obstante, son las blancas las que hacen esta ruptura en D4 y cambios en la posición. C por D4, no sé si además siendo los primeros tras 15 jugadas, C por D4 y dama B6. Quizás no siendo un movimiento pues a lo mejor muy común, se monta una especie de batería sobre la diagonal, cierta presión sobre este alfil que quizás no puede desarrollarse a no ser que se quiera entregar un peón en B2, y tras estas jugadas precisamente Caruana hace el mejor movimiento de la posición, que es alfil E3. La amenaza quizás es la captura en el centro, amenazando el caballo de F6 y además con descubierta sobre la dama, pero como decíamos, bueno, pues deja indefenso este peón de B2 y Robson decide capturarlo. Dama por B2, peón de más
y aquí quizás Caruana no hace la jugada que marca la máquina, que es alfil b3, pero va a tener detrás, bueno, pues una idea impecable. El mejor movimiento aquí es torre b1 dando un segundo peón y a cambio capturando en b7. El tema es que las piezas negras mantendrían ese peón de ventaja, peón pasado, y bueno, pues la partida seguiría con igualdad. Se opta por este movimiento, quizás, bueno, pues más secundario, al menos para la máquina, ataca la alfil y tras los cambios el problema está en que, bueno, pues el alfil, como vemos, deja de defender esta casilla que va a ser perfecta para el caballo. Además, la dama, como hemos visto, pues lo que ha conseguido a cambio de ese peón que ha entregado Caruana, pues es que esté algo ahí encerrada, algo, bueno, pues sin muchas jugadas. El mejor movimiento ahora siendo difícil, ya que, bueno, pues la idea es jugar de 5 con nueva ruptura en el centro, con muchísima tensión y muchísimas ideas de cambio, siendo bueno, pues una auténtica locura en la posición. ¿Qué hacemos con esta dama? Por lo tanto, lo que hace Ray Robson, no siendo quizás lo mejor, es retirarla de momento a C3 para retirarla del todo. Mientras tanto, Caruana aprovecha la debilidad que existe en la casilla de B5 para tener un caballo y preparar un bombazo en la posición. Dama C7 retirando completamente la dama. Parece que algún movimiento, bueno, pues de traer la torre hacia el centro era un poquito más interesante para las piezas negras, como torre F de 8, también alguna captura en D4 y bueno, pues ver a ver cómo siguen las recapturas, o retirar la dama C8 quizás teniendo una diagonal más interesante sobre la posición, ¿no? Bueno, viene a C7, Caruana con cierta ventaja, no obstante hay que ser preciso, único movimiento para mantener una ventaja en la posición y es brillante. La jugada es este sacrificio en H6, alfil por H6. Bueno, pues no queda otra que aceptarlo, ya que bueno, pues está entrando quizás si no con el alfil ya que el caballo es gran dominador de la casilla también de G7, y dama de 2 continuando con la mejor respuesta. La idea es entrar con la dama en H6 apoyado por el caballo y lógicamente, bueno, pues el rey no puede defender, y si intenta defender en H7 vendría el mate, bueno, pues muy rápidamente, ¿no? En G7. Por lo tanto, volvemos a la partida. Para evitar estos temas, Ray Robson juega caballo F4, coloca directamente una pieza pues en medio, a lo que se contesta con G3 siendo muy potente. Tras esta jugada podríamos pensar en esta captura que no funciona del todo, ahora lo vemos, se juega caballo 6, H5 que tampoco, y quizás lo mejor en esta posición, o al menos la máquina recomienda, jugar rey H8, y tras devolver la posición, ahora las piezas negras no recapturan en F4 para dama por F4, sino que recapturan en esta casilla en D4, tienen un peón de más, es verdad que está fuertemente atacado, pero lo mejor o lo menos malo en la posición es que la dama, debido por culpa de su peón, no tiene entrada en la casilla de H6 y bueno, pues el rey está en H8, pero también la columna está abierta a favor también de alguna pieza pesada de las piezas negras. Difícil esta posición. Como vemos, además, solamente se han jugado 22 jugadas y quedan 4 minutos en el reloj. Y bueno, pues decide hacer este movimiento que decimos Ray Robson. También quería comentar rápidamente esta idea, ¿por qué no?, de capturar en esta posición. Se recomienda rey G2 y tras caballo F4 se devuelve la pieza habiendo ganado un peón, pero lo peor es que ya no solo está abierto la columna G, sino también la columna H. Por lo tanto, un movimiento recomendado como rey H8, bueno, pues F por E5 abriendo la diagonal para la dama, o incluso torre H8, son jugadas imparables, como vemos en la barrita, ¿no? Bueno, pues quizás había que retirar el rey, bueno, pues H8 o incluso H7, se decide hacer este movimiento que tiene muchísima lógica, ya que tras G por F4, caballo por F4 y nuevamente una pieza evita que la dama se pueda, bueno, pues activar, ¿no?, por H6. No obstante, Caruana, bueno, pues está ante una partida tremenda y de momento hace un movimiento muy tranquilo que rey H1, no jugando torre por A5 y jugándolo en la próxima jugada. Y aunque es la misma idea, bueno, pues quería traer ambas líneas, primero la que da la máquina y luego la que juega él, que es tremenda, ¿no? Alfil B6,
ya que tras torre por A5 quizás la amenaza por parte de las blancas es meter muchísima presión en la columna A, la dama defiende de momento la torre, por lo tanto a este movimiento el tema es que las piezas blancas tienen esta jugada de por E5, ganas la calidad, pero a cambio finalmente y gracias a que este peón ha capturado, bueno, pues la dama se infiltra en F4 y bueno, pues el mate es muy directo, dama G4, dama G7, F6 sostiene la posición, pero aquí, bueno, pues simplemente retirando la torre a C1 atacando a la dama es una posibilidad, o incluso esta captura teniendo un peón pasadísimo defendido y con opciones, bueno, pues varias, ¿no? Por lo que, bueno, pues esto era una opción directa. De momento Caruana retira el rey de la diagonal, abriendo también la columna G quizás para una de sus torres, y responde de la misma manera Ray Robson, siendo el mejor movimiento o el menos malo, pero ahora viene el bombazo real como habíamos visto en la línea anterior y es dificilísimo, ¿no? Torre por A5, no ya así el movimiento en el que gana un peón o lo recupera, sino en todo lo que, bueno, pues esconde detrás con las ideas que hemos comentado de doblar torres y a ver qué se juega en la posición. Se juega alfil B6 siendo un poquito mejor o menos malo dama B6, siguiendo la línea que habíamos visto, y ahora, bueno, pues el momento de la verdad, siendo brillante la jugada de por E5 y dejándose capturar la torre, y por detrás están, bueno, pues varias piezas pesadas en la posición. El problema está que si alfil por A5, y como veíamos anteriormente, esto ya no se juega en la posición, si las piezas negras, bueno, pues insisten. Hemos visto un poco la idea de que F6 no funciona debido a que de momento la dama entraría en H6, y tras una jugada como rey G8, bueno, pues simplemente E6 también es muy fuerte, se controla prácticamente la séptima fila, por lo tanto la dama puede venir H8 o capturar en E1, que podría ser otra idea, pero tras dama G6, que viene con jaque, rey H8 y E7 incluso para buscar el mate, y si no, bueno, pues ganar la partida en pocas jugadas. Por lo tanto sería una de las ideas, y si no se juega F6 y juegas alfil por E1, bueno, pues el mate parece que, como veíamos antes también, pues muy parejo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que jugaba Caruana. Se responde con D por E5, bueno, pues manteniendo la amenaza sobre la torre, pero manteniendo defendido el caballo y la diagonal por la que está la dama, y tras estas jugadas simplemente con torre por E5, bueno, pues decide abandonar Ray Robson, ¿no? Espectacular esta subida de torre, no solamente a 5, sino también con ideas de entrar en 5. Como vemos, el caballo protege perfectamente la torre, el centro de las piezas negras, además de tener muy débil el flanco de dama, pues es tremendo. Y aunque el material es de peón de más para las blancas, que podría ser este, bueno, pues este caballo es que está cayendo sí o sí, ¿no? A través de la dama. No se puede defender, parece que se puede capturar el peón en F2, que tampoco funciona del todo. Si retiras el caballo a G6, bueno, pues tenías esta entrada fantástica finalmente por parte de las blancas, dando ese mate, y parece que aguanta un poquito más. Alfil por F2, puedes elegir dónde capturar, mejor en F4, amenazando más cosas, y tras torre A6, bueno, pues defendiendo en H6, torre F1 primero, ¿no? Expulsas al alfil, evitas la captura, dama H4. La idea es jugar y meter una nueva pieza al ataque con caballo G5, el peón de H6 pues está clavado, dama C6, ya que no hay mucho más donde hacer, y tras rey G8 tienes este fantástico doble obtenedor sobre las mejores piezas de las negras. Os quería enseñar rápidamente cómo está el canal respecto a los suscriptores, que estamos ahí cerca de 10.000, vamos despacito, pero bueno, poco a poco se va actualizando la página directamente, y por mi parte nada más. Hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.